Queridos hermanos y hermanas, con la celebración del Domingo de Ramos damos inicio a la Semana Santa. Como todos los años, hoy escuchamos la lectura del relato de la pasión y muerte del Señor. Es la historia de Dios entrando en el dolor del mundo, despojado de todo poder y de toda gloria mundana. Es la historia de Jesús que bajó hasta la cruz, hasta el lugar en donde eran condenados a muerte los blasfemos y los delincuentes más peligrosos. Jesús descendió hasta el lugar más distante de Dios, hasta el lugar más lejano de Dios en la historia, para que todos fuéramos abrazados por su amor y nadie quedara fuera del corazón misericordioso de Dios. Sin embargo, el camino hacia la cruz había comenzado mucho tiempo atrás. Jesús había sido continuamente asediado, perseguido y amenazado por los poderosos de su tiempo. Había resultado incómodo para quienes habían convertido la religión en un negocio, haciendo de ella un modo fácil de ganar dinero, dominar a la gente y gozar de prestigio. Jesús había resultado insoportable para quienes tenían el poder político y explotaban y sometían al pueblo. Al final, traicionado y abandonado por sus discípulos, fue capturado, acusado por testigos falsos en un juicio lleno de irregularidades, torturado en un modo inhumano y condenado a la muerte más horrenda, clavado en una cruz. El destino trágico de Jesús en Jerusalén no fue querido ni impuesto por Dios, sino que fue la consecuencia inevitable de lo que Jesús había dicho y del modo en que había vivido. En un mundo de mentiras, quien dice la verdad es perseguido y silenciado. En un mundo de injusticias, el justo es repudiado y hasta condenado a muerte. Sin embargo, a pesar de los riesgos que corría, Jesús no se echó atrás y se mantuvo fiel a Dios y a su voluntad. Su muerte entró a formar parte del designio divino, no como algo impuesto y decidido de antemano, sino como consecuencia de su obediencia al Padre y de su amor apasionado por la humanidad. Durante toda su vida Jesús había querido mantener oculta su identidad de Hijo de Dios, pues no quería ser visto como un Mesías poderoso que se imponía con autoridad divina o por medio de signos prodigiosos. Solamente en el momento de la crucifixión se revela públicamente su identidad. Jesús es el Hijo de Dios. En la cruz ya no es posible confundir a Dios con un ser poderoso que exige adoración, con alguien que se impone por la fuerza infundiendo miedo, maltratado hasta el extremo, despojado de todo y abandonado por los suyos. Jesús amó hasta el final, sin odios ni amarguras. Desconcertado por el silencio divino que Jesús no llega a comprender, interroga a Dios: ¿por qué me has abandonado? Interroga a Dios sobre el porqué de su dolorosa soledad, pero no profiere ninguna maldición. Muere amando
y orando. En aquel momento, un pagano, un centurión romano, un oficial del ejército de Roma, acostumbrado a ver morir a muchos crucificados, dice el Evangelio que al ver que Jesús había expirado de aquella manera, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Aquel oficial del ejército de Roma percibió en Jesús la presencia de un poder superior, intuyó en él la fuerza de un amor más fuerte que la violencia militar de su imperio. Aquel centurión pagano encontró a Dios al pie de la cruz. También nosotros contemplamos el rostro auténtico de Dios en Jesús crucificado. La fe nos permite tener los ojos del centurión. Dios está en el crucificado, sin poder y sin belleza, despojado de todo éxito político y de toda pomposidad religiosa. Allí Dios se nos revela en lo más puro e insondable de su misterio, como amor y perdón infinitos. Dios no es un Dios poderoso y vigilante que quiere someternos para su gloria, sino un Dios humilde y paciente, que respeta nuestra libertad, aunque abusemos una y otra vez de su amor. En la cruz, Jesús grita silenciosamente el amor de Dios por nosotros. Prefiere pasar por condenado antes de condenar. Acepta la muerte injusta con tal de ofrecer y dar vida a todos. En la cruz, Jesús nos revela que Dios no está dispuesto a destruir a los injustos y malvados, ni quiere vengarse de los pecadores. Jesús crucificado, desde la cruz, nos está mostrando que Dios nos ama entrañablemente y quiere que vivamos y vivamos en plenitud. En el Calvario no aparece un Dios arbitrario que se impone y anula nuestra libertad, ni tampoco un Dios vengativo que responda al pecado humano con el castigo. En el crucificado contemplamos un Dios encarnado en nuestros sufrimientos, que llora en nuestras lágrimas y nos consuela en nuestras penas y desgracias. En la cruz de Jesús se revela también la solidaridad de Dios con los crucificados de hoy. El Señor crucificado sigue sufriendo en los calvarios del mundo, allí donde se irrespeta la libertad y la vida de las personas, en los pueblos oprimidos por poderosos desquiciados y en las sociedades empobrecidas a causa de la injusticia y de la corrupción. Jesús sigue clamando y sufriendo en las personas y los pueblos crucificados. Por eso, acogemos a Jesús acercándonos a los últimos del mundo, escuchando el grito de las víctimas y siendo solidarios con sus exigencias de justicia, llorando con quien llora y siendo compasivos con quienes sufren. Entramos, como decía Santa Teresa de Jesús, a formar parte del bando del crucificado. Estos días santos, queridos hermanos y hermanas, son una ocasión propicia para volver la mirada al Señor crucificado, como hizo el centurión al pie de la cruz. Nos sentiremos amados y acogidos por un Dios que está presente en nuestras soledades y en nuestros miedos, deseoso siempre
de colmarnos de su ternura y su perdón. Mirando a Jesús crucificado, aprenderemos el lenguaje del amor humilde de Dios, el amor del cual tanto necesita el mundo, el amor que perdona, que sirve, que salva y que da vida.